Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Muchísimas gracias, muy contenta de estar con ustedes. Un placer, bueno, como decíamos, ¿no? Antes nos comunicamos y ambas decíamos qué placer poder charlar un ratito de este proyecto. Y lo que primero que te quería preguntar es sobre el deseo, ¿no? Porque tanto tiempo no nos dejaron desear. Y yo te quería preguntar cómo, bueno, a partir de qué deseo nace este libro. Bueno, el deseo central fue reconocernos como mujeres patagónicas, y saber que lo que hoy tenemos en general ha sido resultado de otras que nos antecedieron, que lucharon, que dedicaron su vida, sus sueños, sus historias, para que hoy tengamos el presente que tenemos. Entonces, este libro, por un lado, es una especie de homenaje a aquellas abuelas o bisabuelas o parientes que trabajaron, que se comprometieron en luchar por sus descendientes y sus hijas, y también es una responsabilidad de quienes hacemos la historia de incluir en el relato del pasado a mujeres que muchas veces son olvidadas o son subsumidas al lugar de esposas, de madres, de hijas de. Nuestro libro intenta rescatar del olvido a las mujeres disruptoras, aquellas que patearon el tablero e hicieron otra cosa a lo establecido, y también rendir homenaje a las que estuvieron antes que nosotras. Ujú. Bueno, ¿no? Y que también fueron protagonistas de la historia. Y algo de que vos decís, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué caracterizó a estas mujeres? ¿Qué nos caracteriza también a las mujeres patagónicas en la actualidad, no? Bueno, nosotros tomamos 100 años de historia, si no sería un libro eterno. Empezamos en 1850 y terminamos en 1950, es decir, un siglo de historia de vidas de mujeres patagónicas. Y ahí vemos como dos cuestiones. Por un lado, una gran heterogeneidad. O sea, no es lo mismo ser una mujer que vive en un espacio rural mesetario a otras que tuvieron profesiones independientes, como el ser maestras, ser enfermeras, y vivieron en los incipientes grupos urbanos, aquellas que defendieron la tierra en el Alto Valle de los remates y con tacos y carteras sacaron a rematadores a carterazos, las mujeres de pueblos originarios que vivieron discriminación, subordinación, dependencia, y aún así mantuvieron vivas sus costumbres transmitidas en oralidad, en la intimidad del hogar. Lo primero que sabemos que es un escenario muy diverso y muy desigual. Y lo segundo que tenemos certeza, que a pesar de las diferencias, la gran mayoría vivió subordinada a una sociedad que tanto el mundo desde el punto de vista de las leyes como de la organización social y política las ponían en lugar secundario. Y en esa situación de subordinación y de diversidad rescatamos las vidas de algunas mujeres que hicieron historia. Ujú. Y esto, algunas mujeres, ¿cómo hicieron la selección ustedes? En realidad, cada capítulo está vinculado a un periodo histórico. Comienza con una explicación general de la etapa que narramos, qué pasaba en la Patagonia en ese momento. En un segundo lugar, contamos qué mujeres había en ese tiempo y en ese espacio, y en un tercer lugar, en cada uno de estos 7 capítulos, identificamos mujeres con nombre y apellido, lo cual fue una tarea muy difícil porque hay que bucear mucho y muchas veces en fuentes no tradicionales, como la historia oral, los diarios íntimos, las cartas, el epistolario, y entonces en cada una de esas etapas identificamos, por ejemplo, a una negra esclava que fue la primera que denunció a su patrón por abuso físico, a una inglesa bandolera que traficaba ganado, a una María la Grande, una cacica que gobernó toda la zona atlántica de nuestra Patagonia, a las prostitutas que negaron atender en su prostíbulo a aquellos que habían participado en la represión de la Patagonia trágica, a las galesas, a las habitantes de Malvinas. Es decir, con un gran trabajo de investigación bibliográfica buscamos mujeres cuyas historias pensamos que merecen ser conocidas y merecen ser contadas.
Y para eso Ujú. acudimos no solo al relato histórico, que es mi responsabilidad, sino también al cuento y la poesía. Julieta Santos es poeta, Mónica de Torrescur escribe cuentos cortos, entonces este es un libro, como nos dijo Dora Barrancos, polifónico, porque hay un relato del pasado en términos de fuentes históricas, pero también hay emoción, color, dolor y pasión a través de la poesía y los cuentos, y unas fotografías mágicas de Natalia Buch y Fernanda Rivera Luque, una de Bariloche, la primera, la otra de Ushuaia, que ilustraron con sus imágenes y acompañaron con otro tipo de texto, que es el texto de la imagen, del dibujo, de la intervención fotográfica. Ujú. Bueno, justamente, ¿no? En la sinopsis del libro ustedes plantean esto, ¿no? Que habilitan a pensar el pasado desde la performance estética y las emociones. Me parece bastante interesante porque la historia siempre es presentada como algo duro, ¿no? Algo que quedó atrás, ¿no? Y que no tiene, que por ahí no nos puede producir emociones, ¿no? Y justamente esto tiene que ver con que no es así, Uh-huh. con otras maneras de contar, ¿no? Y qué emociones te provoca a vos. Uh-huh. Yo soy cinco saltense, yo soy nacida en Cinco Saltos y ya desde que tenía 20 años y empecé a dar clase, primero en la escuela primaria, luego la secundaria, el instituto, la universidad, y siempre me asustaba y me daba mucho dolor que aparecía muy aburrida la historia, ¿no? Era una asignatura que no despertaba demasiada pasión, demasiado interés por ninguna de las estudiantes que teníamos en nuestras aulas. Entonces el gran desafío fue, por un lado, esto, ¿no? Dotar a la historia de la pasión y la emoción que tiene el presente, para transformarla en una aventura, en una historia vivida, llena de matices, de colores, de sensaciones. Y por otro lado, que en esas historias donde se conjugan las sensaciones, también haya mujeres, no solo como títeres que reproducían mandatos de otros, sino como creadoras de sus propios destinos. Ujú. ¿No? Y además que nosotras somos ellas. Exacto, es el juego del título, es esta idea de la tritemporalidad de la historia, ¿no? Nosotros sostenemos en nuestras aulas que la historia es pasado que sirve para pensar el presente y proyectar futuros posibles, ¿no? Y que en este mundo tan vertiginoso, donde parece que todo es efímero y todo dura un instante, tomarnos un tiempo para bucear en el pasado nos podría permitir comprender algunas cosas de hoy y también proyectar futuros posibles de aquí en más. Bueno, invitamos, Laura, entonces a todos las y los oyentes a la presentación del libro este miércoles, ¿no? Acá en Bariloche. Sí, nosotros lo presentamos el miércoles en el marco del paro y del Día Internacional de la Mujer a las 11 de la mañana, donde ahí contaremos con la visita de la rectora de la Universidad del Comahue y la vicedecana del Centro Regional Bariloche, donde ellas van a comentar algunos aspectos del libro que les interesaron o les llamaron la atención. También pensamos contar un poco de nosotras, tener una pequeña intervención de canto y de encuentro, y a partir de esa fecha también el libro va a estar disponible en su formato online para su consulta gratuita, porque también como docentes de universidad pública pensamos que el conocimiento se tiene que recorrer, socializar, moverse, así que la versión impresa sí es paga por los costos que implicó la edición, pero la versión online va a estar accesible a cualquiera que tenga ganas de conocer algo más sobre nuestro pasado desde la perspectiva de las mujeres. Qué belleza, qué belleza. Bueno, estaremos compartiendo entonces esa información, esos links, para, bueno, todas seamos parte también de este proceso que tiene que ver con construirnos, ¿no? Ser parte de la historia y Tal construir la cual. historia también. Lo que decíamos sobre el final del libro, que siempre decimos que nuestra mayor expectativa, vos empezaste a preguntarte por los deseos, ¿no? Yo te contestaría para cerrar que nuestro mayor deseo como mujeres escritoras es que este libro sea una puerta para invitar a otras a escribir, a contar sus historias familiares, personales, de su localidad, porque historia que no se narra es historia que se olvida.
Y las mujeres, por general, no escribimos tanto sobre nosotras mismas, escribimos sobre otras cosas, pero no sobre nosotras. Así que ojalá este sea el inicio de una tradición que por suerte tiene varios años, pero que hay que profundizar, creemos, sobre recuperar historias de mujeres del sur patagónico. Dejamos entonces esa puerta abierta, esa invitación, y agradecida, Laura Méndez, estaremos, este lugar del living está abierto para vos cuando quieras, a tus compañeras también, así que estaremos acompañando ese proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Mandamos entonces el link cuando ya lo tengamos en su versión final y invitamos a leer, a pensar, a discutir y a conmemorar, ¿no? A veces hay pocas cosas que festejar, muchas para recordar, pero siempre desde la perspectiva y la idea que unidas seremos más fuertes. Así es, así es. Bueno, un abrazo gigante, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el llamado y por tan hermosa conversación.